Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar entonces la tutoría de infecciones respiratorias agudas o IRA. La voy a dividir en dos partes. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar acerca de estas infecciones respiratorias agudas de la vía aérea superior. Y pues al principio, como de manera general, a qué hace referencia este concepto. Entonces, en esta primera parte, la introducción, la amigdalitis, otitis media aguda y croup. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de la bronquiolitis y la neumonía. Entonces, como introducción, las infecciones respiratorias agudas van a ser un conjunto de afecciones del sistema respiratorio que van a ser causadas por distintos microorganismos, principalmente virales y bacterianos, pero también pueden ser causadas por parásitos, hongos, entre otros. Importante tener en cuenta el periodo de tiempo. Esto va a tener una duración inferior a 15 días y se va a caracterizar por uno o más de los siguientes signos o síntomas clínicos. Entonces tenemos tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa y dificultad respiratoria. Un poquito en cuanto a la epidemiología, esta es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. Aproximadamente el 95% tienen un buen pronóstico, pero es súper importante que se puedan diagnosticar y tratar a tiempo para que no se presenten complicaciones que puedan incluso llevar a la muerte. Entonces, vamos a empezar con la faringoamigdalitis. Este es un proceso agudo febril de origen generalmente infeccioso. Este cursa con inflamación de la mucosa del área faringoamigdalar. También se puede presentar eritema, edema, exudados, úlceras o vesículas, pues en esa área de las amígdalas. Esta es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia y adolescencia y es la tercera causa de consulta en la práctica pediátrica. Acá en la etiología, pues podemos ver los distintos patógenos que pueden llegar a causar faringoamigdalitis. Los más comunes van a ser los virus. También se pueden presentar pues por bacterias que tenemos que tenerles más cuidado, ya que se pueden llegar a complicar y las complicaciones pueden llegar a ser más severas. Entonces, en cuanto a la etiología viral, podemos encontrar el rinovirus, que generalmente se presenta pues en forma de resfriado común, también el coronavirus, enterovirus, adenovirus, virus del Epstein-Barr, herpes simple, influenza A y B, parainfluenza, citomegalovirus. Y en cuanto a las bacterias, la más pues importante o pues a tener en cuenta es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. También se puede presentar otros tipos de estreptococo beta hemolítico como lo son del grupo C y G y pues distintos otros microorganismos. Em, Como estos. Entonces también tenemos la Neisseria gonorrea, la difteria y también se pueden presentar por bacterias atípicas como lo son el Mycoplasma pneumonia, la clamidia, distintos tipos. Y ya. Entonces, un poquito en cuanto a la fisiopatología, pues el proceso va a iniciar como tal con una infección en la vía aérea superior. Entonces, el agente infeccioso, ya sea el virus o la bacteria, pues va a ingresar a las amígdalas. Esto va a desencadenar una respuesta inmune. Entonces, el sistema inmune del paciente va a reaccionar a la infección desencadenando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a desencadenar pues la liberación de unos mediadores químicos que son las citoquinas y estas van a traer a más células inmunitarias pues al sitio como tal donde se encuentra localizada la infección. Posteriormente se genera infiltración celular, principalmente de linfocitos y de polimorfonucleares o pues neutrófilos. Y finalmente esto va a conducir pues a la inflamación de las amígdalas, que es lo que conocemos como amigdalitis, y se va a presentar la sintomatología que conocemos o pues todas las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante.
Entonces, listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a variar de acuerdo al grupo etario. Entonces, en pacientes mayores de 3 años se va a caracterizar un inicio brusco de la sintomatología. Se puede presentar odinofagia, que pues es ese dolor al tragar, también fiebre, cefalea, malestar general, dolor abdominal, náuseas e hiporexia. Este cuadro clínico generalmente se caracteriza por tener una resolución espontánea, pero también hay que tener en cuenta que se puede presentar como síntomas más complicados que nos pueden hacer pensar en una etiología bacteriana. Sin embargo, ningún signo o síntoma va a ser patognomónico para una infección bacteriana. Entonces, se pueden presentar adenopatías cervicales, petequias en paladar, que son las que vemos acá, también inflamación de la úvula y erupción escalatiniforme. Y ya en cuanto a las manifestaciones clínicas en menores de 3 años, ya el inicio no va a ser brusco, sino va a ser insidioso. Se puede presentar inflamación faringoamigdalar, congestión nasal, rinorrea persistente, fiebre moderada, también adenopatía cervical, inapetencias, lesiones impegnitizadas en las narinas, que son estas que vemos acá, e incluso otitis media aguda. Como vemos, hay algunas manifestaciones clínicas que son compartidas como en ambos grupos etarios, pero pues hay algunas que sí son como específicas de cada uno. Y pues acá también podemos ver como esa inflamación con exudado de las amígdalas y lo que les mencionaba de las lesiones en las narinas. Listo. Entonces, como les decía, no hay ningún signo o síntoma que nos diga sí o sí la infección es bacteriana, pero sí hay ciertos signos que nos pueden llegar a hacer sospechar más que otros que la infección pueda llegar a ser bacteriana. Entonces, algunos signos o síntomas de infección vírica van a ser la conjuntivitis, la rinorrea, afonía, tos, diarrea, exantemas, hepatosplenomegalia y adenopatías generalizadas, mientras que los hallazgos sugestivos de infección por bacterias, más específicamente por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es como la bacteria más frecuente, es el dolor de garganta de comienzo brusco, odinofagia, fiebre, exantema escalartiniforme, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, eritema o exudados faringoamigdalares, petequias en el paladar blando, pápulas en el paladar blando o duro, la úvula roja o hematosa, adenopatías cervicales anteriores, edad entre los 5 a 15 años, y la historia de exposición a enfermo con faringoamigdalitis en las 2 semanas previas. Súper importante en todas estas patologías que vamos a hablar, tener en cuenta si el paciente tuvo algún noxa de contagio. Pues es importante como indagarlo. En cuanto al diagnóstico, este va a ser basado en la clínica. Entonces, primero, realizar el examen físico completo, observando la garganta, oídos y nariz, pues indagando por como tal la inflamación de las amígdalas, también si tiene adenopatías, si tiene rinorrea o demás signos clínicos. También verificar si hay erupción escarlatina, palpar el cuello, lo mismo también pues las adenopatías se pueden presentar en el área del cuello, auscultación, pues que no tenga como ningún agregado pulmonar y palpación del vaso para pues verificar que no haya esplenomegalia que nos puede llegar a pensar, hacer pensar en algún diagnóstico diferencial como mononucleosis. Y también importante palpar el hígado pues para verificar que no haya hepatomegalia. También se realiza un exudado, pues la prueba del exudado faríngeo, en donde pues se realiza con un bajalenguas, se introduce un hisopo para extraer como el material que está impregnado a las amígdalas, y se analiza. Entonces, si el resultado del exudado faríngeo es positivo, existe la posibilidad de una infección bacteriana, mientras que si es negativo, podemos hacer el diagnóstico de una infección viral. El hemograma también se puede realizar, sin embargo, pues no es obligatorio. Este ayuda más que todo como a inclinar la balanza un poco hacia la infección es viral o bacteriana, ya que sabemos que las infecciones bacterianas pues tienen una respuesta inflamatoria mayor,
entonces alteran más, por ejemplo, los valores de los leucocitos, presentando una mayor leucocitosis. En cuanto al tratamiento, se basa en dos pilares fundamentales. El primero son los cuidados en casa, en donde pues debemos fomentar el descanso, la ingesta de líquidos, los alimentos y bebidas reconfortantes, pues que sean como alivien el dolor de garganta. También se pueden realizar gárgaras con agua salada, humidificar el aire, se pueden utilizar pastillas para la garganta, lo mismo para aliviar como el ardor o el dolor que se llegue a presentar, evitar agentes irritantes y tratar el dolor y la fiebre en caso de que los presente. En cuanto a la antibiótico-terapia, esta se va a indicar únicamente pues cuando exista como tal la sospecha de etiología bacteriana, cuando la prueba de exudado faríngeo sea positiva. Entonces, el antibiótico de elección va a ser la amoxicilina, se va a utilizar una dosis entre 80 a 100 miligramos kilo día. La dosis recomendada va a ser de 90 miligramos kilo día y la presentación que generalmente se utiliza es en jarabe de 250 miligramos en 5 mililitros. Entonces, por ejemplo, un paciente que pesa 5 kilos, la dosis pues sería de 450 miligramos al día. Esto se multiplica por 5, se divide en 250 y se divide en 3, ya que son pues se da cada 8 horas, o sea, 3 dosis al día, pues para hallar como tal la dosis específica de cada hora. En cuanto a, pues también se puede realizar amigdalectomía, obviamente no está indicada en todos los casos. Existen estos criterios que son los criterios de Paradise, que pues son los que se tienen en cuenta para ver si el paciente se beneficia de la intervención quirúrgica. Entonces tenemos distintos criterios. El primero es la frecuencia de los episodios de amigdalitis. Entonces, si el paciente presenta 7 o más episodios en un año o 5 o más episodios en cada uno de los últimos 2 años o 3 o más episodios en cada uno de los últimos 3 años. También súper importante que en cada episodio presente al menos uno de los siguientes criterios que se les conocen como los criterios de Centor, que nos hacen también pensar en amigdalitis de origen bacteriano, específicamente en estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces tenemos fiebre, pues temperatura mayor a 38,3, adenopatías cervicales mayores a 2 centímetros o que sean dolorosas, exudado amigdalar y pues el cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A que se obtiene a través pues del exudado faríngeo. En cuanto al tratamiento, que se utilice pues el antibiótico adecuado, a la dosis adecuada, pues dependiendo del peso, que se aplique pues o se tome 3 veces al día, cada 8 horas, y que haya confirmación clínica de cada episodio con las características clínicas mencionadas, si no está documentado, o también con la observación de 2 episodios subsecuentes con patrón y frecuencia consistente al de la historia clínica inicial. Entonces, en general, la amigdalectomía pues va a estar indicada o en amigdalitis frecuente, en amigdalitis crónica, es decir, que tenga una duración mayor a 15 días, o amigdalitis bacteriana que no responda al tratamiento con antibióticos. Súper importante tener en cuenta como estos criterios de Centor que debe presentar sí o sí al menos uno de estos como en cada episodio de amigdalitis. En cuanto a las complicaciones, realmente estas no son tan frecuentes, pero pues es importante tenerlas en cuenta y sospecharlas en caso de. Entonces tenemos la celulitis y el absceso periamigdalino, la meningitis, el absceso cervical, la trombosis de senos venosos intracraneales, la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica, la artritis reactiva postestreptocócica y el PANDAS, que es como un síndrome neuropsiquiátrico autoinmune, también como que tiene parte endocrina, pero esto es muy, muy raro. También absceso retrofaringio, otitis media aguda, sinusitis y focos metastásicos por diseminación hematógena.
Listo, entonces ya siguiendo con la siguiente patología, tenemos la otitis media aguda. Esta se va a caracterizar por la presencia de líquido de tipo exudado, específicamente en el oído medio. Se va a presentar un inicio rápido de signos y síntomas de inflamación como tal, pues del oído medio. Es muy común en niños entre los 6 meses y los 2 meses y los 2 años de edad, perdón. Los principales mecanismos de prevención son a través de la lactancia materna y el esquema de vacunación oportuno. Esta es la infección bacteriana más frecuente del tracto respiratorio y el principal proceso patológico para el que se prescriben antibióticos en la infancia. Entonces, pues recordar, en cuanto a la faringoamigdalitis, esta puede ser tanto viral como bacteriana. Tener en cuenta los criterios de Centor para descartar etiología bacteriana y pues realizar el exudado faríngeo. Y pues a diferencia de esta, pues es más común que sea de etiología bacteriana. 51% de los casos corresponde a población infantil y esta es una patología que es más común en países de bajo y medios ingresos, también por aquello de, pues de que no tienen como el esquema de vacunación completo. Entonces acá podemos ver como más o menos de qué se trata la otitis media aguda. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos edad temprana, sobre todo menor a 2 años, también alergias, anormalidades craneofaciales, como lo son el síndrome de Down o el labio leporino, también exposición a tabaco, historia familiar de recurrencia de otitis media aguda, reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria, no sé, de pronto VIH o cáncer, ausencia de lactancia materna, uso del chupo o pues las distintas infecciones del tracto respiratorio superior, por ejemplo, pues la faringoamigdalitis, como ya vimos, una de las complicaciones puede ser la otitis media aguda. En cuanto a la etiología, el principal patógeno o pues el más frecuente va a ser el Streptococcus pneumoniae. Em, este ha disminuido como tal su incidencia gracias a la vacuna, sin embargo, pues sigue siendo el patógeno más frecuente. También tenemos a la Haemophilus influenza, estreptococo del grupo A, que pues generalmente se asocia a la faringoamigdalitis, la Moraxella catarralis, virus incitial respiratorio, la influenza, parainfluenza, adenovirus, ay, este lo puse 2 veces, pero bueno, sí, sincitial respiratorio. Hablando un poco acerca de la fisiopatología, pues inicialmente se va a presentar una infección viral del tracto, perdón, achis, del tracto respiratorio superior. Entonces, pues como vemos acá, va a existir como una conexión, de cierta manera, como en la parte del oído medio a la parte nasal. Y pues esa conexión va a ser a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, esta trompa de Eustaquio se va a congestionar. Vemos que como la inclinación, comparando a los pacientes pediátricos y a los pacientes adultos, pues va a ser distinto. Entonces, es más fácil que se llegue a congestionar. Vemos que el 75% de los preescolares y el 66% de los escolares presentan una disfunción de la trompa de Eustaquio en el transcurso de un resfriado. Entonces, pues la infección puede pasar como de aquí a aquí. El bloqueo de la trompa determina que el gas del oído medio se difunda a través del tímpano y pues esto va a generar una presión negativa en toda la cavidad que hace que la membrana timpánica se retraiga. Cuando se equilibran estas presiones entre el oído medio y pues la parte de la nasofaringe que va a estar pues afectada en un resfriado, se puede producir la aspiración de los microorganismos y pues se puede generar como sintomatología adicional. En cuanto a la clínica, realmente los signos y síntomas, la mayoría van a ser muy inespecíficos, como lo son el llanto fácil, la irritabilidad, la fiebre, la intolerancia vía oral. Entonces, pues realmente como que no es tan fácil diagnosticar la otitis a menos que presente sintomatología más específica, como lo son la otalgia, la manipulación del oído, la otorrea, o pues escurrimiento nasal hace pensar en general como alguna infección respiratoria. También pueden presentar conjuntivitis y alteraciones del equilibrio, ya que sabemos pues que
Toda la parte del oído está relacionada pues con lo que es la parte vestibular, por decirlo así, que se relaciona pues con el vértigo, todo lo que es el equilibrio y demás. Entonces acá podemos ver una inflamación de la membrana timpánica, ya que cuando está sana, pues se va a ver así. Entonces está muy inflamada. Entonces el diagnóstico se va a realizar a través del examen otoscópico. Se van a presentar tres como factores o pues características que son el derrame en el oído medio, signos o síntomas de inflamación e instauración brusca del cuadro. Entonces, a través del examen otoscópico, lo que vamos a evaluar va a ser el color, la posición y la translucidez del tímpano. En condiciones normales, el tímpano va a ser pues una membranita de color gris perla que va a ser ligeramente pues convexo, es decir, como metido hacia adentro. En cambio, cuando se presenta otitis, pues lo vamos a ver como cóncavo, inflamado hacia afuera. Y a su través se objetivan fundamentalmente los relieves óseos de la apófisis corta y del mango del martillo. Y en el cuadrante anteroinferior, si tienen fe, se puede ver lo que se conoce como el triángulo luminoso. Lo voy a tratar de dibujar, que sería este. Chum. Entonces, esto es lo que se conoce como el triángulo luminoso, que es lo que se vería pues normalmente en el examen otoscópico, pero pues algunas veces cuando se presenta otitis, pues esto no se llega a ver. Ay, ya. Listo. El síntoma más específico de la otitis media aguda, pues va a ser la otalgia, que es como tal el dolor en la parte del oído, o alguno de sus equivalentes, pero su ausencia no la excluye, es decir, se puede presentar otitis media aguda sin necesidad de que haya dolor en el oído. Súper importante, pues saber cómo diferenciar entre la otitis externa y la otitis media aguda. Lo van a ver mejor pues en otorrino, pero generalmente la otitis externa se asocia más como a contaminación o pues entrada de un patógeno, ya sea por agua contaminada o por cualquier otra razón, pero la otitis media aguda pues va a estar asociada a esas infecciones respiratorias. Entonces lo que vamos a ver generalmente en los niños más chiquitos, pues que no pueden como manifestar que les duele el oído, es que generalmente se lo están molestando, o se están metiendo los dedos al oído, o solo pues lloran. Listo. Entonces acá podemos ver como esos criterios diagnósticos que ya les mencioné. Y los elementos que definen una otitis media aguda, pues van a ser como ese inicio abrupto de los síntomas. Puede haber pues inflamación, también exudado en el oído medio y el exudado debe sospecharse por abombamiento de la membrana timpánica, que era lo que veíamos en la anterior imagen. Movilidad de la membrana limitada o ausente, que se quejan, o sea, uno medio trata de hacerles el examen otoscópico y les duele mucho, no se dejan, entonces generalmente esto es porque tienen la membrana muy inflamada. También se puede observar líquido o aire retrotimpánico u otorrea. Listo. En cuanto al tratamiento, súper importante mantener el oído seco, pues las medidas de oído seco, que es mantener la zona limpia y seca, entonces procurar que no les entre agua, que no se metan los dedos a los oídos, como tratando de ver si tienen algún objeto. También la analgesia, entonces si llegan a presentar mucho dolor o si tienen fiebre, se puede recetar acetaminofeno y ibuprofeno. Y en cuanto al antibiótico, pues ya vimos que generalmente la causa es bacteriana, entonces al igual que en la faringoamigdalitis, la primera línea va a ser amoxicilina, la dosis igual de 80 a 100 miligramos kilo día. Sin embargo, ya no van a ser tres dosis como en la faringoamigdalitis, sino dos dosis al día, o sea, cada 12 horas. La dosis máxima va a ser de 3.000 miligramos y el tratamiento va a tener una duración de 5 a 7 días. Las indicaciones principales de tratamiento antibiótico van a ser los lactantes menores, es decir, los menores de 6 meses. También aquellos pacientes entre 6 meses y 2 años que tengan otitis media aguda bilateral, o
aquellos mayores de 2 años que tengan síntomas tóxicos, dolor de oído persistente durante más de 48 horas, temperatura mayor a 39 en las últimas 48 horas, o que tengan también otitis media bilateral u otorrea. Listo. Y ya terminando como esta parte de la tutoría, vamos a ver el CRUP. Este es como el nombre corto para la laringotraqueobronquitis, que esta es una enfermedad respiratoria aguda causada por la obstrucción de la vía aérea superior. Se van a caracterizar cuatro signos o síntomas principalmente, que son el estridor inspiratorio, que es como si se estuvieran ahogando, es un sonido como sí, algo así. También disfonía, tos seca, que se conoce como la tos perruna, literalmente suena como un perrito, y dificultad respiratoria. Súper importante que no en todos los casos se van a presentar estos cuatro signos o síntomas. Desde que se presente uno, ya pues debemos como tener el CRUP en mente y pues en caso de necesidad descartarlo o pues confirmarlo. En cuanto a la epidemiología, este es 1.4 veces más común en niños que en niñas. Su incidencia está entre los 6 meses y los 3 años, como más frecuentemente. El año con mayor incidencia es el segundo año de vida. La mayoría de los casos son leves y el cuadro es autolimitado, pero se puede llegar a complicar, entonces es súper importante diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. En cuanto a la etiología, los principales patógenos o los que más se han aislado son los para influenza 1, 2 y 3, influenza AB, adenovirus, el sincitial respiratorio, pero súper importante los para influenza. En cuanto a las etiologías bacterianas, tenemos el Mycoplasma pneumonia, la difteria, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. También hay otras etiologías que no se relacionan como tal a virus o bacterias, sino que son específicamente por algún procedimiento como post-extubación o por algún cuerpo extraño. También podemos llegar a, a presentar pues ese, sobre todo el estridor inspiratorio. En cuanto a la fisiopatología, pues inicialmente un agente infeccioso, ya sea bacteriano o viral, entra a la mucosa nasal y faríngea, va a empezar la diseminación hacia el epitelio respiratorio de la laringe y la tráquea. Esto va a desencadenar una respuesta inmune pues, por parte del huésped, pues, es decir, del paciente. Entonces va a haber infiltración celular, liberación de citoquinas, aumento de necrosis celular y desprendimiento celular. Y esto va a generar como tal la obstrucción de la vía aérea. Em, es importante tener en cuenta como algunas características anatómicas de la población pediátrica que pues hacen que sea más frecuente que se presente como en este grupo poblacional. Entonces, estos tienen una vía respiratoria obviamente mucho más pequeña. La vía aérea es en forma de cono, como vemos acá. En cambio, la vía aérea de los adultos va a ser como más cilíndrica. Entonces, pues sí, no va a ser común que se presente croup en un adulto. También rigidez en la región subglótica por el cartílago cricoides. Entonces, pues eso hace que específicamente la infección se localice como entre la laringe y la tráquea. En cuanto al virus de la parainfluenza específicamente, este tiene la capacidad de aumentar la IgE y la respuesta de linfocitos y también altera la regulación de los electrolitos. Entonces, pues por eso es importante como mantener al paciente monitorizado. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos malformaciones congénitas de la vía aérea, por ejemplo, la estenosis subglótica, que es la que vemos acá. Como vemos, pues el espacio es demasiado pequeño, entonces este se tiene que corregir a través de una intervención quirúrgica. Este es pues el antes y el después. Como vemos, se aumenta un montón el diámetro. Pues sí, de la vía aérea. Entonces, pues tener un diámetro mucho más reducido va a favorecer como tal la presencia del CRUP. También malformaciones adquiridas, como lo son el quiste o la estenosis post-intubación. También lo que vemos acá es un hemangioma, que es un tumor benigno.
Sí, también el antecedente, ya sea personal o familiar de Krupp, y la predisposición para hiperreactividad, que este se da sobre todo en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. En cuanto a la clínica, pues como les mencionaba, es más frecuente entre los 6 meses a los 3 años, sobre todo en el segundo año de vida. 1 a 3 días antes de que se presente como la sintomatología típica del CRUP, vamos a presentar sintomatología de infección de vía aérea superior, como la rinorrea y la tos sobre todo. Y posteriormente ya empieza como tal la tos perruna, la disfonía, el estridor, y se va a caracterizar también porque los síntomas empeoran en la noche. La enfermedad severa se va a sospechar cuando presenta una progresión rápida de los síntomas, cuando no tolera vía oral, cuando ya ha presentado episodios previos, que pues como les acabo de mencionar, este es un factor de riesgo. También cuando presenta síntomas prolongados o atípicos, malformaciones de la vía aérea superior, como ya mencionamos, ya sean congénitas o adquiridas, y condiciones que predisponen a falla respiratoria. Las alteraciones al examen físico que podemos llegar a detectar serían pues en el estado de conciencia, en la vía aérea superior, en la auscultación, puede haber disminución de los ruidos respiratorios, también se pueden presentar agregados, y pues lo característico que es el estridor a la auscultación, aunque hay veces que se puede escuchar el estridor incluso como de lejitos. En la primera interacción que uno tiene con el paciente, ya está escuchando el estridor. También evaluación del tórax para ver que no tenga pues algún signo de dificultad respiratoria, que la expansión sea asimétrica, que no tenga como tal esfuerzo respiratorio. También es súper importante evaluar los signos vitales, sobre todo que no tenga taquipnea o que no esté desaturado, y evaluar la piel, sobre todo pues para descartar cianosis o palidez, piel moteada, etcétera. Estos son signos inminentes de falla respiratoria. No es tan común que pase, pero pues es súper importante que a estos hay que correrles sí o sí. Entonces, fatiga, retracciones musculares, alteración del estado de conciencia, disminución de los ruidos respiratorios, taquicardia no proporcional a la fiebre, pues sabemos que la fiebre desencadena como tal una respuesta inflamatoria en donde se puede presentar taquicardia, pero ya si la taquicardia es súper elevada, no sé, 180 latidos por minuto en un niño de 6 años, pues no es normal. Entonces, tener en cuenta como los valores de normalidad dependiendo pues de la edad. También hipoxia y cianosis o palidez. En cuanto al diagnóstico, este es clínico. Vamos a utilizar la escala de Wesley, que tiene como 5 criterios. Entonces está la presencia de estridor, tiraje, cómo está pues el estado de la ventilación, si la cianosis está presente o ausente, y el nivel de conciencia. Em, pues a medida que el puntaje es mayor, va a indicar una mayor severidad de la enfermedad. Em, los dos criterios más importantes o pues que más van a definir como la severidad de la enfermedad van a ser la cianosis y el nivel de conciencia, ya que si el nivel de conciencia está alterado, inmediatamente va a tener un puntaje de 5, al igual que si la cianosis está en reposo, también 5. O sea que si tiene únicamente cianosis o únicamente una alteración del estado de conciencia, ya es imposible que tenga un CRUP leve, sino que directamente va a ser o moderado o pues grave si tiene algún otro síntoma o pues alguna otra alteración. Entonces, pues va a ser un CRUP leve si el puntaje es menor a 3, por ejemplo, que tenga estridor que solo se escuche a la auscultación y que tenga un tiraje leve. Entonces, pues en ese caso sería un CRUP leve. Un CRUP moderado ya sería, por ejemplo, que tenga cianosis en reposo, con ventilación disminuida y ya. Pero pues, o sea, como tener en cuenta que si se presenta, no sé, la alteración del estado de conciencia, pues lo más probable es que el estridor esté presente, ya sea a la auscultación o de lejitos. Entonces, pues tener en cuenta esa escala. Hay estudios complementarios que se pueden utilizar, sin embargo, no son como
obligatorios para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos la radiografía de cuello y tórax, un hallazgo que puede llegar a presentarse, sin embargo no se presenta en absolutamente todos los casos, es el signo de punta de lápiz o de torre de iglesia que pues podemos ver acá como esa puntica. También se puede realizar panel viral, pues para ver específicamente qué virus es el causante pues de la infección respiratoria. También cultivo nasofaringeo y hemograma. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos dos principalmente, que son la epiglotitis, la cual se presenta principalmente en preescolares o escolares. La etiología principal es Haemophilus influenza o Streptococcus. A diferencia del croup, va a haber ausencia de tos. El niño va a tener un aspecto como tóxico, se va a ver malito y van a tener dificultad para deglutir. El otro diagnóstico diferencial es la traqueitis bacteriana. En esta se va a caracterizar la dificultad respiratoria progresiva, el estridor va a ir aumentando a medida que van pasando los días, también van a tener un aspecto tóxico y pueden llegar a presentar fiebre alta. Y pues estos son como los hallazgos que se pueden ver como ya em, a la examinación pues más detallada. En cuanto al tratamiento, súper importante el monitoreo del estado mental y el patrón respiratorio, asegurar medidas de soporte y ya el manejo específico pues va a realizarse basado en la escala de Krupp, que es la escala de Wesley. Entonces, Krupp leve, recordemos que es menor a 3. En este se va a utilizar dexametasona intramuscular, una dosis de 0,6 miligramos por kilo, o prednisolona vía oral, 1 miligramo kilo. Pero generalmente lo que se utiliza es la dexametasona. Y pues importante el control de signos vitales. Ya cuando tenemos CRUP moderado, es decir, puntaje de 3 a 7, adicional a la dexametasona, vamos a utilizar adrenalina nebulizada en dosis de 0,5 mililitros por kilo. Se nebuliza de 5 a 10 litros por minuto con oxígeno al 100% y se diluye en solución salina, que es lo que generalmente pues, vemos en los servicios de urgencias. La dosis de la dexametasona es exactamente la misma. Y en cuanto al CRUP severo, también oxígeno, adrenalina, dexametasona, pero ya puede llegar a requerir ventilación asistida o incluso intubación en caso de que presente como algún signo de falla ventilatoria o algo por el estilo. Y ya, entonces vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente video ya vamos a hablar acerca de las infecciones de la vía respiratoria inferior. Gracias.